Hoy quiero platicarte acerca de una robot aspiradora o un robot aspirador, no sé cómo lo llames tú en tu país o desde donde me estés viendo. Este aparato lo compré aproximadamente un mes y medio o 2 meses, desde entonces tengo ya probándolo, utilizándolo aquí en mi casa. Y después de este tiempo he detectado algunas cosas que me parecen positivas y otras cosas que no son tan positivas, y es por ello que te traigo este video. Este aparato es de la marca Eufy. El modelo es el 15C Max, como puedes estar viendo en el video, en la caja. Aquí dice abajo el modelo en específico. Y bueno, cuenta con algunas características que son propias de un aparato pues de este tipo, pero de la gama de entrada, por decirlo así. Si bien es el modelo Max, que hace referencia a que es de un tamaño más grande que tal vez las convencionales o las más baratas, la verdad es que la elegí por la capacidad de succión, por la potencia, por así decirlo. De ahí en fuera, una característica que me llamó la atención, aunque la verdad es bastante prescindible, es el hecho de que la puedes conectar a tu red Wi-Fi y hacer uso de ella por medio de comandos de voz, ya sea en Google Assistant, en Alexa o con Siri. Eso ya dependerá de qué tan integrada tienes tú tu casa con este tipo de asistente. En caso de que no tengas un asistente de voz, es totalmente prescindible y no afecta en nada la experiencia de uso. Dentro de la caja, Eufy nos incluye documentación que consta de una guía de inicio rápido, el manual de usuario, información de la garantía, así como algunos números de contacto o algunos correos a donde te puedes contactar. También nos incluyen, por supuesto, el cargador, el control remoto, el cual incluye todas las funciones de la robot aspiradora junto con sus baterías. De igual manera viene la base para cargar, a donde la RoboVac se va a integrar para cargar. La parte de atrás lo conectamos al cable, cuenta con algunos antiderrapantes y algunas indicaciones de la distancia que debemos mantener. Un filtro de repuesto, así como algunas escobillas también de repuesto, las cuales se agradece, ya considerando también el precio, creo que era justo. Y por último, la RoboVac como tal tiene su botón de encendido y apagado como suspensión, yo diría. La parte de abajo, la zona en donde van las escobillas, de donde se recarga, sus ruedas, sus llantas. En la parte inferior, el rodillo como un cepillo, así como el botón de encendido y apagado. Este sí es como general, este sí quita por completo la energía. Y en la parte de abajo viene el depósito en donde van a almacenarse toda la basura. Ahora que ya vimos lo que viene dentro de la caja, lo que nos incluye Eufy con este robot aspirador, déjame platicarte algunas cosas que me parecieron interesantes. Me agrada bastante la idea o la opción de que puedes programar ciertos horarios en días específicos, en horas específicas, para que el robot se pueda poner a funcionar. La verdad es una muy buena función. Es una muy buena característica, ya que si no estás en tu casa, si sales por las tardes, por las mañanas, y tú la puedes poner a funcionar, cuando regreses a tu casa vas a notar tal vez un ambiente más limpio. Entonces creo que es una característica bastante buena. Todo esto lo controlas o lo programas por medio de tu teléfono en la aplicación. Ahora, contrario a ello o a esta característica, un punto que no me parece tan bueno o que me parece desfavorable es que si vas a programar tu RoboVac, es importante dejar todo escombrado. Y al menos en mi caso, la verdad, yo no la tengo programada justamente por ese punto. ¿Y a qué me refiero específicamente? Es muy fácil que se atore con cables, que se atore con algún trapo que tengas, no sé, como tu jerga o tu trapeador, no sé cómo le llamen. Es muy fácil también que con una basura, un pedazo de plástico o algo parecido deje de funcionar, como que detecta que hay algo que no logra succionar. Entonces ese punto no me parece tan bueno. Puede decirse que no es tan confiable el hecho de poner a funcionar la RoboVac e irte fuera de tu casa, sino que debes estar de alguna manera atento a lo que va pasando, a qué está haciendo, a los lugares en los que está funcionando, para que así puedas evitar problemas. Que de todos modos considero que lo peor que puede llegar a pasar es que simplemente se atore en algún lugar y deje de funcionar, y de ahí no va a pasar a mayores. Este modelo cuenta también con sensores de caída, o sea, no, si tienes escalones en tu casa no va a caerse de los escalones. Eso es algo de lo que puedes tener como cierta seguridad, aunque también es importante, y de hecho el fabricante te recomienda limpiarle siempre los sensores y en general mantener la limpieza. Y esto me lleva al siguiente punto. Justamente el hecho de que tengas un robot aspirador, una robot aspiradora, no quiere decir que te vas a olvidar de la limpieza.
¿A qué me refiero? El aparato se va a encargar de limpiar el suelo y es una parte que tal vez tú te vayas a ahorrar. Sin embargo, tú debes o uno debe limpiar posteriormente el aparato. Cuenta con un depósito de basura, el cual la verdad es como hasta cierto punto sencillo de limpiar, pero debes darle también su mantenimiento o su limpieza a los cepillos, a las escobillas con las que viene. Y desde mi punto de vista, esto no depende de qué tan sucia o limpia tengas tu casa. El fabricante te recomienda ciertos tiempos para limpiar cada una de las partes de la máquina. Sin embargo, desde mi punto de vista es necesario limpiarla completamente después de cada aspirada. Esto va a depender enteramente de cada quien. Y bueno, si estás dispuesto tal vez a gastar un poco más seguido en repuestos, pues adelante, puedes ponerla a funcionar y nunca limpiarla. Y justamente esto me lleva al siguiente punto. En algún momento va a ser necesario cambiarle las escobillas, comprar los repuestos. No son necesariamente baratos, tampoco son excesivamente caros, pero sí significa un gasto más, aparte del hecho de ya estar gastando en un aparato de esto. Es un punto a tener en cuenta que tal vez no siempre lo pensamos o que no consideramos al momento de realizar la compra. En mi caso, yo encontré algunas opciones baratas de repuestos en AliExpress y te voy a dejar el link acá abajo por si te interesa pues también revisar. La verdad es que hay muchísimas opciones, unas más baratas, otras más caras, entonces ya dependerá de cada quien. En general, la verdad es un aparato muy bueno, es un aparato que nos facilita la vida, nos facilita un poco el hecho de estar barriendo. Si bien no te vas a olvidar de la escoba, porque es una realidad que con este aparato no te olvidas de la escoba, en algún momento tienes que tomar la escoba. Si es que tienes mucho polvo en tu casa o mucha basura. Incluso para las basuras o los objetos un poco pues grandes, es preferible mejor uno barrerlos o levantarlos a esperanzarte a que el aparato lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque puede incluso atorarse. Entonces, para evitar problemas o que se averíe tu RoboVac, mejor es levantar uno como ciertos objetos que pueden pues provocar un problema. Ya por último, nada más te voy a comentar que en cuanto al ruido, la verdad es que sí hace un poco de ruido. Te acostumbras, por así decirlo, pero sí llega a ser molesto después de un rato. Sí es un aparato ruidoso, al menos este modelo que es el 15C Max, que supuestamente tiene mayor potencia. Tal vez algunos modelos con potencia inferior no hagan tanto ruido, pero considero que hay personas a las que sí les puede llegar a molestar y que tal vez sea algo importante o que ellos quieran saber. En general, si en tu casa hay mucho polvo o se genera mucho polvo, sí te la recomiendo si lo que quieres es mantener un ambiente limpio, como libre de polvo, pero también te recomiendo o te aconsejo que tomes en cuenta el hecho de pues también darle su mantenimiento seguido. Cada que deje de limpiar, tú también puedes darle su limpieza a la RoboVac, no descuidarla en ese aspecto porque incluso puede llegar a fallar. Si llegas a tener alguna duda acerca de este aparato, no dudes en comentarla en la parte de los comentarios. De igual manera, te invito a que te suscribas al canal, le des like a este video. Nos vemos en el próximo. Adiós.